Muy buenos días. Como todos los lunes comenzamos este resumen semanal de noticias de España en general y del País Vasco en particular. Soy Rodrigo Oñi y los voy a estar acompañando la próxima hora con un repaso de lo que más nos convoca en este repaso de noticias acá. Eh, por lo pronto, bueno, algunos datos económicos del país. El euro en relación con el dólar está a 1,16, es decir, que con un dólar compramos 0,86 euros, una variación de más 0,43% en lo que va de la última jornada. La inflación de agosto fue del 0% en España. Anualizado desde agosto a agosto del año pasado, un 2,7% de inflación anual. El riesgo país se ubicó en los 55 puntos. Ustedes dirán, ¿para qué sirve el riesgo país? Bueno, es un índice que nos dice cuál es la tasa de interés que tiene el país, en este caso España, para tomar crédito. 55 puntos es el piso por sobre la tasa anual base de cualquier crédito que quiera tomar un país, ¿no? La tasa de interés, según el Banco Central, es del 2,15% y las bolsas, en particular la Bolsa de Valores de Madrid, con el ratio de IBEX 35 se ubica en 15.486 puntos para lo que fue el último día hábil, es decir, el viernes, lo cual es una baja del 0,69% con el día anterior, pero si lo tomamos en los últimos 30 días, tiene un aumento. Valor del IBEX 35 del 0,59%. El presidente Donald Trump sugirió, que España sea expulsada de la OTAN. Sí, así como lo escucharon. La razón, bueno, Donald Trump pidió que los miembros de la OTAN gasten en defensa nacional, por supuesto, el 5% del Producto Bruto Interno de cada país. Acá, como todo el tiempo se mezcla en el mundo Trump, se mezcla a quien él le habla, si le habla al gobernante o si le habla al país, a la nación, ¿no? Si el apoyo o el embiste es hacia el gobernante o hacia la nación. Y en parte es así, ¿no? De hecho, los dirigentes de la oposición, como Núñez Feijóo del PP, se expresaron, ¿no? en X, y Núñez Feijóo dijo que el problema es Sánchez, quien no es de fiar, así lo dijo. Por su parte, Abascal, el referente del Vox, consideró a Sánchez como una persona que perjudica gravísimamente a nuestra seguridad. Bueno, ¿quién tiene razón, no? Les voy a contar un poco de información. Porque recordemos que todo esto surge a partir de esta declaración de Trump diciendo no, España tiene que ser expulsada de la OTAN. Porque yo, Donald Trump, digo que los países miembros deberían aportar en defensa de cada uno de su país un 5% de su Producto Bruto Interno. Lo cierto es que España alcanzó la meta del 2% del Producto Bruto Interno, que fue una meta que se acordó en el año 2014 en Gales, en un congreso en el cual se celebró y los países miembros acordaron
aportar al menos el 2% de los productos brutos internos. España para ese momento estaba por debajo del 1% de su producto bruto asignado a defensa. Con lo cual, desde 2014 a hoy, 2025, alcanzó ese 2%. En términos absolutos, ¿cuánto es un 2% de gasto en defensa? Bueno, les digo, son 33.000 millones de euros que coloca a disposición del Ministerio de Defensa el gobierno español. Y acá lo notorio, que lo tengo en un informe, lo tengo por acá lo notorio, que cuando el presidente Trump lo corre al presidente Sánchez con esto de que debe ser expulsado, bueno, les comento que el grueso de los países están aportando, acá lo tengo, miren, los países miembros de la OTAN, por supuesto, que están aportando el 2% de su Producto Bruto Interno son Luxemburgo, España, Macedonia, Chequia, Bélgica, Portugal, 2.01, Italia, Canadá, Albania, 2.02, Eslovenia, Montenegro, Croacia, Eslovaquia, 2.05, Francia, Hungría, Bulgaria, 2.28, supongamos que es un poco más, Rumania, 2.33 Turquía, 2.4 Reino Unido, 2.5 Países Bajos, 2.5 Suecia, 2.7 Finlandia, 2.8 Grecia. Y ahora les digo quién está por arriba de los 3 puntos. Es decir, que el gruesísimo de los países miembros de la OTAN están aportando el 2.5% de su PBI en gastos de defensa, con lo cual España está dentro de lo que todos están aportando. No habría ninguna razón lógica para tratar de expulsar a España de la OTAN, ¿no? Cierro los números que marean un poco, pero nos da un poco de idea. Todavía no voy a leer todos, voy a leer dos más. Estados Unidos, que es el que dice que hay que poner el 5%, pone el 3.22% de su PBI. Por supuesto que es un PBI enorme de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un PBI de 25.000 billones de dólares, ¿no? Es una cosa de locos. Allá arriba están Estados Unidos y China. China está en 20.000 billones. Y después muy por debajo viene Francia y otros países con 7.000 o cosas así. Pero muy muy lejos de ellos. Pero es cierto que aporta un 3.22, dijimos, Estados Unidos, y el que más aporta es Polonia, con un 4.5, casi el número ese, el ideal que propone Donald Trump. Así que no es algo. Esto es un informe del diario El País que nos da los datos completos, ¿no? No es algo que sea algo verídico, ¿no? Verosímil sí, pero no verídico lo que propone Donald Trump. Ayer domingo fue el Día de la Hispanidad, donde se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Por mi acento notarán que no soy español, si bien estoy acá con este programa, con lo cual después voy a hacer una visión mía, ¿ok? Pero quiero que escuchen esto que dice la gente de Podemos. Dicen, es la celebración de la integración plural y feminista y proponemos, dice la gente de Podemos, voy a leerlo de vuelta porque esto es muy fuerte, celebración de la integración plural y feminista, no sé qué tiene para meterse el feminismo dentro de lo que pasó el 12 de octubre, y pasar la fiesta a la fecha del 15M para no conmemorar un genocidio.
Bueno, así las cosas con la gente de Podemos, ¿no? Eh, Al final les doy una reflexión de esa mía. El evento oficial se realizó este domingo, 12 de octubre, por supuesto, a las 11 de la mañana, con la presencia del rey Felipe, de la reina Leticia, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Toda la familia real unida, cosa que hace tiempo no se veía porque justamente la princesa Leonor estaba haciendo su formación militar. Con cara de pocos amigos, una foto de Sánchez, Pedro Sánchez caminando, y a su derecha la reina Leticia, a su izquierda la ministra de Defensa, justamente lo que hablábamos hace un rato, Margarita. A ver, acá hay un tema de la hispanidad, ¿no? Cuando yo era joven se decía el Día de la Raza. En Argentina, miren, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La capital de la Argentina, había una estatua bellísima, de mármol enorme, gigante, no sé, tendría 15 metros de altura, como más grande que el David, de, de Cristóbal Colón, que estaba en una plaza primero. Después, como era muy central esa plaza, lo mandaron a la Costanera, un lugar muy lindo. La Costanera de Buenos Aires, que si alguien fue a Argentina, cuando llega en avión, cae ahí. No cae, sino que aterriza ahí. Ese Cristóbal Colón miraba hacia España, miraba hacia el agua, ¿no? Miraba hacia el mar. Nuestro mar es el océano Atlántico, entonces en definitiva estaba mirando hacia España o hacia Portugal, donde partió. Y luego a Colón lo dieron vuelta, lo hicieron mirar para adentro de nuestra tierra, como retado. Los gobiernos populistas siempre están en la pavada, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina, siempre el gobierno populista se toma de estas ideas como para distraer, ¿no?, a la población. Distraer de cosas muy graves que están pasando y que les voy a contar en un ratito nomás, que tengo anotado acá, cosas graves que están pasando en España, por supuesto. Lamentablemente. Yo como argentino les digo, pasa nada, de la hispanidad, genocidio, a ver, son otras épocas. Las conquistas, bueno, bienvenidos, si no estaríamos aislados, ¿no? La sed del hombre de avanzar, ¿no? Muchos han dejado la vida también, como Magallanes, que ha encontrado ese estrecho ahí abajo, cerquita de Tierra del Fuego, ¿no? Donde él veía el fuego y dijo, bueno, por ese fuego voy a nombrar esas tierras, tierras del fuego. Y el estrecho que llevó su nombre, por supuesto. Le explicaba a mi hija el otro día, según los libros, dice que Cristóbal Colón estuvo 70 días navegando, ¿no?, hacia tierras conocidas, creídas conocidas, pero desconocidas en realidad, ¿no? 70 días con una tripulación enardecida por la inestabilidad y las dudas sobre el viaje, ¿no? De la ciudad donde yo vengo, en Argentina, Mar del Plata, hay una expedición muy linda, se llama Expedición Atlantis, de unos locos valientes que se mandaron desde Europa, desde España creo que salieron, y con la corriente viajaron una especie de balsa sin nada más que una vela, y sin ancla, sin posibilidad de frenar, con la misma corriente, llegaron hasta Mar del Plata, hasta Argentina. Una expedición, el que quiera googlear Expedición Atlántica, es súper interesante. Era un cabo muy largo, tenían suelto una soga larga, una soga que se llama cabo, ¿no?, en náutica, y largo por si alguno se caía, agarrarse del cabo, y si no te agarras del cabo, bueno, chao, te dejaban porque no podían ni parar, ni volver, ni nada, la balsa avanzaba. ¿A qué voy con esto?
Lo que voy es, estas declaraciones de Podemos siempre aprovechando la distracción, ¿no? Para no enfocarse en lo que realmente hay que enfocarse, que bastantes problemas tiene España en materia de inseguridad, en materia de defensa justamente por el contexto internacional que está viviendo, en materia de inmigración. Ya lo vamos a ver un ratito con ejemplo de Trudeau. Bueno, sobre la inseguridad, ¿no? Como ustedes sabrán, el escritor húngaro Laszlo, me va a costar decir el apellido, Krasznahorkai, recibió días atrás el Premio Nobel de Literatura. Bueno, esa sola debería ser la noticia, pero no. Lo que nos trae a este resumen, al Premio Nobel Laszlo, es que paseando por el centro de Barcelona le robaron la cartera. Así que el premio Nobel, yo no sé si esto fue antes o después de pasar por la entrega, ¿no? de su premio. Le robaron la cartera en Barcelona. Por suerte no tenía equivalente a metido en euros ahí en la billetera de lo que ganó días atrás en el premio Nobel, ¿no? Que es aproximadamente son 950.000 euros. Así que bueno, seguramente lo tiene en la cuenta bancaria y no en billetes, en la billetera, en la cartera. Digo esto porque se lo tomó bien el premio Nobel y dijo, literal, no estoy inventando esto, dijo: me encantaría tomar una cerveza con el carterista, me encantaría tomar una caña con el carterista. Bueno, se tomó bastante bien, pero así están las cosas en Barcelona. Así están las cosas de la inseguridad. Los videos que se están viralizando de Barcelona son tremendos en materia de inseguridad, en materia de homeless, ¿no? De gente viviendo en situación de calle con una modalidad muy agresiva, ¿no? Para quien camina ahí. Bueno, vamos a hablar un rato de eso. Pero sigamos con el tema de la línea de los Nobeles, porque fue María Cristina Machado, la dirigente venezolana, quien recibió también días atrás, por supuesto, el Premio Nobel de la Paz. María Cristina Machado nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela. Tiene 58 años. De una familia acomodada venezolana, su padre empresario metalúrgico, su madre psicóloga, egresada ella de la Facultad de Ingeniería Industrial. En 2010 son 15 años, ¿no? O sea que a los 43, ¿ok? En 2010, ya en una faceta política pública, se forma la asociación civil Súmate, en la cual la asociación fomenta y fomenta el cuidado y la transparencia electoral. ¿No? En Venezuela. Complicado. Recordemos las últimas elecciones donde Nicolás Maduro dijo: sí, voy a presentar las actas para comprobar exactamente mesa por mesa cómo fue que gané. Bueno, no presentó nada, por supuesto. En 2023 ella fue proscripta, inhabilitada sería la palabra, para ejercer cargos públicos, por lo que no pudo, por supuesto, participar en las elecciones ejecutivas de 2024, del año pasado.
En su lugar ella lo propuso, ¿no?, a Edmundo González, quien, bueno, la historia ya la sabemos, participó. El pueblo venezolano eh, se entusiasmó mucho, ¿no?, sobre todo los que están en el exterior, que España tiene una de las mayores inmigraciones de venezolanos eh, acogidos, ¿no?, en su país, como también los tiene Colombia, como también los tiene Argentina, como los tiene Chile. Una sociedad fantástica, exquisita, ¿eh? Venezuela era un gran país antes que venga Hugo Chávez. Venezuela era un país con industria. Venezuela es el país con mayores reservas petrolíferas del planeta, por encima de los países árabes. Venezuela tiene una industria enorme del mundo del cine, ¿sí?, del cine, particularmente de las telenovelas. Las telenovelas mundiales, como hoy son las turcas, que son el formato que se compra en todos los países del mundo. Las novelas turcas, bueno, históricamente las novelas eran venezolanas. Disculpen, estoy un poco con tos. Era un país fantástico, fantástico. Pero bueno, una sucesión de malos presidentes, ¿no?, con mala toma de decisión, hizo que por elecciones libres entrara disfrazado, un lobo con piel de cordero, Hugo Chávez. Entró con saco y corbata, muy prolijo, con un discurso moderado, y bueno, después se sacó la corbata, sacó el saco, se puso el traje de guerra y arrancó la dictadura. Terrible, terrible. Y así este glorioso pueblo venezolano empezó a emigrar, como decía, a los países que les comentaba recién. Y se entusiasmó mucho este pueblo durante el último año, en 2024, que estuve en las elecciones, como les decía, con Edmundo González, candidato a presidente. Y bueno, el fraude volvió a las urnas y Nicolás Maduro se proclama reelecto, no sé cómo explicarlo. Él mismo dice que es reelecto, elegido por el pueblo bolivariano, como se hace llamar él, ¿no? Edmundo González luego se escapó y se exilió en España, vive en España. No sé en qué ciudad vive. Si alguien sabe, lo puede escribir abajo en los comentarios. Y así fue, y así fue que María Corina Machado hace unos días recibió el Premio Nobel de la Paz. Ojalá esto le sirva para continuar con fuerzas y poder seguir llevando la bandera de la democracia, de los valores y de la transparencia a Venezuela, ¿no?, que lo recontra necesita. Así fue que la primer persona, porque no solo mujer, sino hombre, mujer, la primera persona que recibió un premio Nobel de nacionalidad venezolana fue María Corina Machado. España tiene, ¿saben cuántos premios Nobel tiene España? Les digo, porque no os puedo escuchar. Podría leer los comentarios, pero bueno, tiene 8 premios Nobel. 6 de literatura y 2 de medicina. Bueno, es lo que es. Si saben quiénes son, escríbanlo también abajo. Hay uno muy famoso porque es actual, que no es nacido en España, sino que se nacionalizó español en 1993. Si lo saben, pónganlo. Que murió hace poquito. Gran persona. El ex primer ministro, y ya vamos cerrando con las noticias internacionales y nos hacemos un repaso breve de algunas noticias de
de la zona, del país vasco. En particular, algunas noticias más que nada son económicas, empresariales. Pero estas son de color. El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ex primer ministro hasta hace muy poquito, fue visto, ¿qué hago yo contando historias, noticias del corazón, ¿no? Como se llama, pero tiene que ver con algo político. El ex primer ministro entonces de Canadá, Justin Trudeau, fue visto días atrás en un yate junto a la cantante Katy Perry. Si ustedes no saben quién es Katy Perry, ¿qué puede pasar? Como referencia, es una cantante famosa, norteamericana, que tiene 200 millones de seguidores en su cuenta de Instagram solamente, no sé cómo tendrá en YouTube, de 40 años ella, que estuvo casada con el famosísimo también actor Orlando Bloom, actor de Hollywood. Así que ella de 40, él, Trudeau, de 53, se lo ve muy joven igual Trudeau, tuvo una buena vida. Dato anecdótico, ¿no? Las edades. Pero contextualizan un poco. Se encontraban en un yate en Santa Bárbara, California, en los Estados Unidos. ¿Por qué lo traigo a esto? Si nosotros no hablamos, en este resumen de noticias, no hablamos ni de deportes, tampoco hablamos de cuestiones de la farándula. Pero tiene mucho que ver porque Trudeau le ha hecho muchísimo daño a Canadá. Muchísimo daño a Canadá. Y la macana de los daños que generan estos dirigentes, presidentes, primeros ministros, es que son daños irreparables. No podés, no hay control Z. No podés volver atrás. Las macanas serias que hacen estos funcionarios, ¿no? En este caso socialistas, ¿no? Porque antes dije los populistas, en este caso socialistas. ¿Por qué un daño irreparable? Bueno, porque Trudeau lo que hizo, implementó una política desde que llegó al gobierno de inmigración abierta. Una política de inmigración abierta con el objetivo, si se quiere, leal o criterioso, de poblar una nación que es muy grande en su tamaño y con una cantidad de habitantes relativamente baja, ¿no? Canadá tiene aproximadamente 41 millones de habitantes. Y entonces en esta liberación de la inmigración hizo foco en un país que es la India. Entonces Canadá desde el año 2014 empezó a recibir inmigrantes indios por doquier. Yo no tengo nada contra los inmigrantes indios, pero los hechos demuestran que no funciona esto. Y le cuento por qué. En estos últimos 10 años, desde que Justin Trudeau entró al gobierno, prácticamente 3 millones de indios inmigraron a Canadá. 3 millones de indios, sobre una población de 41 millones de habitantes. Y el problema de las costumbres de dos sociedades tan distintas hoy se hace muy visible en la sociedad y está perjudicando prácticamente todo. Miren, las costumbres de dos sociedades tan distintas, como les decía, una sociedad civilizada y occidental, como es la canadiense, amigable, culta, formada, con ciertos valores de ética y conducta moral, y consuetudinariamente pensando en el prójimo,
choca con una cultura india que es muy distinta. ¿En qué, en qué cosa distinta? En todo, en todo. ¿Está mal una? ¿Está mal la otra? No, yo no estoy juzgando, ¿eh? Lo que digo es que hay una incompatibilidad. Rodrigo está juzgando, no estoy juzgando. Yo no digo que podría decir que qué mal los canadienses que se comen una vaca, se comen una rica costilla, un costillar de vaca. Qué mal los canadienses, porque los indios nunca tocarían una vaca. Entonces no estoy diciendo que está mal uno, está mal el otro. Lo que digo es que es totalmente incompatible. Miren, en las redes sociales nos paran de mostrar, por ejemplo, los accidentes de tránsito provocados por los indios. Claro, porque vienen de otra forma de conducir, pero todos hemos visto los vídeos de esos que hacen virales de la India, ¿no? Con los camiones y las motos y los autos y las bicis dando vueltas y la vaca que camina. Bueno, es otra forma de conducir. Que allá funcione, ¿eh? Funciona así, pero que en Canadá no, porque en Canadá hay un semáforo, en Canadá hay una senda peatonal. Y entonces los accidentes de tránsito se dispararon. Y los comentarios en las redes son tragicómicos, de los mismos canadienses, estoy hablando, que dicen, claro, otro accidente de las ojotas. No, por los indios andan solamente en ojotas. Flip-flop, ¿no? Le llaman allá en Estados Unidos. Flippy-floppy. Flip-flop. Otro accidente de flip-flop. Y por lo general los indios están tomando todos los empleos más bajos, es decir, los primeros empleos, los first job que tomaban antes los jóvenes, lo toman los indios. Y los trabajos peor pagados también los toman los indios. Entonces, entre unos trabajos que más toman, bueno, están estos de camioneros, ¿no? Entonces están todos los camioneros indios que están chocando por ahí, por la vida. Reparadores de cosas, no sé, reparadores de electrodomésticos, de vehículos, de autos. Entonces lo toman los indios. ¿Qué más? Y se ha disparado, acá ya no lo asocio directamente, pero sí es cierto que desde que llegó Trudeau, vuelvo a esto de Katy Perry, Trudeau y la banalidad de los dirigentes. Que pasa en todo el mundo, ¿no? Por lo visto, no solamente los nuestros. Los delitos con alto índice de violencia se han disparado notoriamente desde la llegada de Trudeau al gobierno. Hay estadísticas que así lo muestran. Ya que hablamos de inmigración, y ya corto con este tema, en España se han recibido a más de 1 millón de inmigrantes marroquíes. Que también, lo mismo que antes, que tienen otros valores. Es decir, insisto, ni buenos ni malos. Donde más marroquíes se han inmigrado, bueno, Barcelona, Madrid, Andalucía, y Valencia. A ver, yo he andado por Bilbao hace poco, y en Bilbao, pero que hay una comunidad enorme de marroquíes. Lo que les decía antes con los venezolanos, son culturas muy cercanas a las nuestras, muy occidentalizadas. ¿Quién soy yo para hablar de inmigración? Hablándole justamente a ustedes de España, siendo argentino, ¿no? Bueno, pero somos lo mismo, ¿no? O así lo siento yo, por lo menos. De hecho, mi apellido es más vasco, Goñi. Más vasco no existe, ¿no? Bueno, sí, no sé, otro vasco, yo soy más vasco, pero bueno. Digo Goñi. Es la misma cultura. Entonces, cuando las culturas son tan poco complementarias, las cosas se complican, ¿no? Pero lo escuchaba hace poco a un filósofo que no lo conocía yo de antes. Tenés que citarlo, después lo voy a buscar. Un pensador más que filósofo. Sí, decía, bueno, a ver, ¿por qué no van
los indios o los marroquíes a vivir a Dubái, a Qatar, Arabia, algunos países donde tienen su misma cultura, o al menos su misma religión. Bueno, porque se sienten más cómodos con los gobiernos socialistas, ¿no? Y este es el claro ejemplo de Canadá, el claro ejemplo de España. Eh, Vamos a seguir hablando sobre el tema de las políticas socialistas en España porque hace poco un amigo mío que fue papá le dieron en la empresa 6 meses de licencia con goce de sueldo, ¿no? Por ser padre. La madre aparte, pero el padre 6 meses. Y así que empresa puede andar. ¿Quién se anima a abrir una empresa en un país? Si alguien es padre, le tiene que dar 6 meses de licencia con goce de sueldo, eh, 14 sueldos, los 12 más los dos complementarios. No, es muy difícil, es muy difícil. Eh, bueno, el sistema de paro. Lo mismo que pasó en Argentina con el kirchnerismo. Esto es exactamente lo mismo. Lo que está haciendo Pedro Sánchez y lo que hizo el kirchnerismo son las mismas políticas, en donde uno abusa de los planes. Hace poco también me tomé un colectivo con un muchacho, iba a decir, pero ya es un señor de, no sé, 30 y largos, que me dice, no, yo estoy de paro, me dice. ¿Y por qué? Le digo, no, porque hace como 10 años me lastimé la rodilla trabajando. Bueno, para otro día. Con respecto a nuestra región, estamos esperando y seguramente en el próximo resumen de noticias hablaremos qué es lo que sucedió con esto, pero la OPA, eh, la oferta del BBVA sobre el Sabadell, bueno, concluye ahora esta semana, así que se sabrá cuál es el resultado, si el banco eh, Bilbao vizcaíno se hace enorme o no. Déjenme leerlas porque son números grandotes. En su última oferta, el banco BBVA proponía entregar una acción nueva suya por 4.83 acciones del Sabadell para aceptar el canje. Así que bueno, veamos qué pasa con esto. A modo de ejemplo, el accionista con 10.000 euros invertidos en el banco catalán recibiría 10.300 euros de acciones del BBVA. Así que bueno, ahí estarán los accionistas mayoritarios, digamos. No nosotros que podemos tener una o dos acciones, los accionistas mayoritarios, viendo si se concreta o no esta OPA del BBVA. Hace poco, bueno, hablando de Bilbao, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que para conocer de qué iba cada ciudad, de qué iba, en qué sentido les cuento, de qué iba cada ciudad, llegaba a la ciudad y lo primero que hacía era mirar para arriba, mirar para arriba las torres y veía qué carteles tenían las torres de cada ciudad. Por ejemplo, Bilbao tiene claramente la torre del BBVA, ¿no? Entonces te das cuenta que es una ciudad, bueno, financiera, sí. Eh, por ejemplo, la ciudad donde yo vengo, de Mar del Plata, si miras para arriba hay solamente dos torres, cada una con su cartel. Hay una que dice Habana y otra que dice Cabrales. Cabrales es café, Habana es alfajores y sí, representa bastante bien la cultura de la ciudad. Es una ciudad productiva. Es una ciudad productiva donde el café y el alfajor son bastante potentes. Y faltaría la industria pesquera mostrar ahí. ¿Qué más? Último último tema del día. Los escucho también en los comentarios. Si quieren dejarme cuestiones para que tratemos en el próximo encuentro. Bueno, por último, bueno,
Las inundaciones han sido terribles. Mm, Son la última hora de la Dana, ¿no? Donde creo que después de lo acontecido en Valencia, la sociedad entró eh, en, en razón de de las serias consecuencias que puede llegar a tener salir a la calle con un cartel con un mensaje de alerta, ¿no? Y los dirigentes también entraban en razón de no confiarse en que una alerta parecería que termina antes de tiempo o que comienza después. Entonces han tomado franjas más largas para adelante y para atrás, y toda esa conjunción ha hecho que no haya sucedido otra tragedia como la de Valencia en términos de materia climática, ¿no? En una sociedad, una ciudad. Así que bueno, bien desde ese lado. Está bueno esto, ¿no? Yo escuchaba algunos reportajes y los chicos más chicos, los más jóvenes, ¿no? Decían, no, yo escucho, me quedo. Y eso es espectacular. Vamos, que con el teletrabajo podemos hacer lo mismo desde casa, y ya sea para estudiar en la universidad o trabajar para la empresa que trabajemos. Si hay un día como estos, de tormentas serias, ya está, a quedarse. Y por último, hoy está pasando esto ahora. Bueno, de hecho, el presidente Pedro Sánchez se fue antes del evento por el Día de la Hispanidad para viajar a Egipto, donde se encontraban algunos mandatarios, como Donald Trump, por supuesto, como Netanyahu, para firmar este acuerdo de paz entre Gaza e Israel, la liberación de los rehenes, vivos y muertos, por supuesto, lamentablemente, de lo que fue la masacre tremenda de Hamas en esa fiesta que se realizó de jóvenes que estaban bailando y divirtiéndose. Y bueno, nada, hay mucho para decir, pero no es el momento. Creo que es el momento de la paz, ¿no? Es el momento donde Netanyahu, bueno, repliega de vuelta esta confusión, lo que hablamos al principio cuando empezamos a hablar, esta confusión entre países y dirigentes. ¿A quién le hablaba Trump? Al principio, cuando decía que hay que expulsarlo de la OTAN, ¿le hablaba a Pedro Sánchez o le hablaba a España? Parece que le hablaba a Pedro Sánchez, no a España. Y acá lo mismo, ¿no? ¿Quién es este agresor contra el pueblo palestino? ¿Netanyahu o Israel? Y Netanyahu. No parecería Israel ir contra el pueblo palestino, y ahí se confunde cuando atacan a Hamas y a los civiles de Palestina. Entonces, bueno, es el momento de la paz, y eso es lo más importante. Ojalá así sea. Dato de color, porque bueno, también tenemos que dar noticias y que sea lo más igual posible, ¿no? Dato de color que Donald Trump se viene autoproclamando candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz desde hace ya varias semanas, ¿no? Porque hay una cantidad de varias locuras como esa, que quiere acuñar una moneda con la cara de él, ¿sí? El Donald sería, ¿no? Un penique, un chelín, un dólar y un Donald. No sé cuánto costará, $5 el dólar, no sé. No quiere tener su moneda, pero también quiere recibir el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que gran parte de lo que hace Donald Trump en este acuerdo de paz, en este esfuerzo que está haciendo este acuerdo de paz, que ojalá suceda y bien por él, me parece que es tan egocéntrico. Me parece que lo que está tratando de hacer es conseguir su premio Nobel, su premio, que lo único que le faltan sus laureles de su ego. Así que bueno, ojalá logre el acuerdo de paz, y lo del premio Nobel no me interesa lo más mínimo. La que la ganó, María Corina Machado, ahí sí, bien por ella.
No mucho más, no mucho más. Espero que les haya servido este resumen de noticias semanal de España en general, del País Vasco en particular. Soy Rodrigo Goñi y nos volvemos a encontrar la semana que viene con muchas más noticias. Gracias.